Muy buenas tardes, hermanas de la Sociedad Ana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos vuelve a dar el Señor de compartir estas meditaciones que tienen que ver con la seguridad de la mujer, y el tema que nos toca el día de hoy tiene que ver con la seguridad de la mujer en la familia. Así que, pues antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Le pido a mi esposa que nos lleve a Dios en oración. Claro que sí. Bueno, vamos a orar, hermanas. Padre nuestro, cuántas gracias te damos en este día porque tú nos permites poder leer tu palabra, poder aprender más de ti, Señor. Sabemos que tú tienes todo un plan para nosotros, Señor, un propósito, y en esta tarde que vamos a estudiar este tema, Señor, danos tu sabiduría, Padre, danos tu gracia para poder transmitir lo que tú quieres para nuestras hermanas. Gracias porque tú eres fiel y nunca nos dejas, Padre. Sabemos que como hijas tuyas tenemos muchas responsabilidades dentro del hogar, Padre, pero sobre todo ayúdanos a dar testimonio de que tú eres una realidad en nuestras vidas, Padre, con el trato que le damos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a toda la gente que está a nuestro alrededor, Padre, a nuestros vecinos, Señor. Y ayúdanos a hacer luz en este mundo que tanto necesita de ti, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanas, les pedimos que busquemos en nuestras Biblias la lectura donde se basará la meditación de esta tarde. Se encuentra en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo número 25. Vamos a dar lectura a todo el capítulo y lo vamos a hacer de una forma alternada. El primer versículo lo leerán las mujeres, el segundo los varones, y nos unimos todos en el último versículo. Así que si ya lo tienen preparado, es el primer libro de Samuel en el capítulo número 25. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes, y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal,
ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no ha de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si tú no hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer.
Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, Porque porque Saúl Saúl había había dado a dado a su su hija hija Mical, Mical, mujer mujer de de David, David, a a Palti, Palti, hijo hijo de de Lais, Lais, que que era era de de Galim. Galim. Amén. Bien, hermanas, pues el versículo clave que tenemos para esta tarde se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, versículo 3, y dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ujú. Bueno, hermanos, pues ahora vamos a retomar un poco el contexto en el que se están dando estas circunstancias. David, tomemos en cuenta que él estaba huyendo de Saúl. Saúl tenía unos celos enfermizos en contra de David, y eso es lo que de alguna manera tiene a David huyendo, porque sabe que Saúl lo va a matar. Ujú. En este caso, David se encuentra en Parán, Ujú. es donde pues se encuentra muy cerca de Carmel, donde está la casa de Nabal, quien es a quien el Señor ha puesto en nuestro camino para estudiar su comportamiento, su actitud, la situación que se vivía en su casa. Ujú. Si quieres continuar. Sí, bueno, en este caso David envía a algunos hombres, a algunos jóvenes, como dice su palabra, a la casa de Nabal para pedirle comida, para pedirle víveres. Y la respuesta de Nabal fue una respuesta de alguna manera negativa, un poco grosera, como dice su palabra, era un hombre insolente y de mala conducta, entonces se le hizo muy fácil decir que no les iba a ayudar porque no conocían a David ni le interesaba prácticamente darle su ayuda, ¿no? Y por otro lado, uno de los mensajeros, que más bien uno de los pastores que cuidaban a los rebaños de Nabal, va y se lo comunica a Abigail, ¿no? Porque en este caso, cuando los mensajeros que había enviado David regresan con David y le dicen lo que había dicho Nabal, David se enoja de tal forma que toma 400 hombres, todos con su espada, porque su objetivo era acabar con toda la familia y todos los hombres que vivían en la casa de Nabal, ¿no? En este caso, y uno de los pastores va con la esposa, que era Abigail, e interviene y le dice, ¿sabes qué? Sucedió esto, David envía jóvenes para que les demos para que le dieran comida, para que le dieran víveres, pero tu esposo no quiso ayudarlos, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí Abigail es la que interviene y actúa, ¿no? En relación a todo esto. Ujú. Bien, esta notificación a Abigail Ujú. es porque, como ya lo habíamos mencionado, uno de sus siervos avisa que David viene para matarlos. Aquí podemos analizar la conducta negligente por parte de Nabal, Ujú. porque algo de lo que hemos detectado en esta lección es que pues Abigail estaba protegida, digamos, en su hogar. No sabemos en realidad el trato que Nabal le haya estado dando a Abigail. La palabra del Señor no nos ofrece más información, pero vemos que la actitud de Nabal pues fue una actitud negligente, porque pues todo el mundo conocía a David. En realidad ellos sabían que David iba a ser el próximo rey de Israel. Lo único que era
lo que tenían que esperar era que pasara el tiempo para que las cosas sucedieran así. Entonces, pues ¿cómo podríamos nosotros tomar esa actitud de Nabal cuando él sabe que se va a convertir en rey y le niega su ayuda, ¿no? O sea, la verdad es que pues habla de una persona poco inteligente. Entonces, además de que Nabal de alguna manera le estaba devolviendo mal por bien, porque David y sus hombres pues habían tratado muy bien a su gente, ¿no? Inclusive le dijo, pues pregúntale a tus siervos para que vean cómo los tratamos y verás que pues nosotros los tratamos muy bien. Y sin embargo, Nabal inclusive hasta desconoce quién es David. Se pregunta, pues, ¿quién es David? Yo ni lo conozco, ¿no? Entonces eso fue lo que, pues, levantó la ira de David y fue que despertó ese instinto de acabar con Nabal, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta notificación a Abigail pues la pone en alerta porque pues ella se preocupa por la situación porque su siervo le dice que pues que vienen ya determinados los hombres junto con David para acabar pues no solamente con Nabal sino con todo lo que tenía Nabal y yo creo que también pues incluida la vida de Abigail, ¿no? Entonces este siervo pues le da a conocer el maltrato de parte de su esposo y ella se preocupa y pone manos a la obra, ¿no? Entonces aquí vemos la intervención sabia de Abigail. Como desde el versículo clave que leímos, el versículo 3, describe cómo era Abigail, ¿no? La describe como una mujer de muy buen entendimiento y hermosa y de hermosa apariencia. Pero el hombre, o sea, Nabal, era duro y de malas obras. Y bueno, si nos ponemos a analizar un poco qué significa el nombre de Nabal, bueno, es una persona que así es el significado, es una persona necia y es una persona tonta, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, a Abigail, Dios le da la sabiduría para actuar, ¿no? Actuar con prontitud y lo que dice, bueno, pues empieza a preparar una cantidad de comida porque sabía cuáles iban a ser los resultados, ¿no? Si ella no actuaba en este caso. Entonces se puso a preparar todo lo que iba a llevar. Se le pidió a sus siervos que la acompañaran. De alguna forma ella sabía que con esto iba a aplacar el enojo de David. Obviamente ella sabía quién era David, ¿no? Y que lo que era capaz de hacer y cuántos hombres venían más o menos con él para acabar, ¿no? Y aquí nos muestra una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer hasta cierto punto que planeó las cosas y actuó rápido. Y aquí dice algo muy claro, no le comentó nada a su marido, ¿no? Porque obviamente como él era un hombre necio, no se lo iban a permitir. Sin embargo, esta sabiduría que Dios le dio en este caso a Abigail iba a salvar a muchas vidas y seguramente a muchas familias, ¿no? Que dependían de ellos, ¿no? Entonces va caminando hacia David y ¿qué es lo que hace? Pues lo primero es que se postra ante David, ¿no? Y de alguna manera esto también nos habla de una humildad, porque sabía quién era David y lo que representaba David. No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, en realidad ella asume la culpa, asume la responsabilidad, ella le pide que lo perdone, que perdone su pecado, como si ella lo hubiera hecho directamente, ¿no? Porque, pues aunque ella no lo declaró de manera personal, pero al no darse cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de su casa, entonces ella asume esa responsabilidad. Y también al mismo tiempo ella reconoce la insensatez de su esposo, o sea, pues le dijo prácticamente a David, pues no le hagas caso, o sea, es un hombre necio y tonto, ¿no? Que ese es prácticamente como lo describe su propio nombre. No sé si pueda yo leer esta parte Sí, de la adelante. nueva versión internacional, donde dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él
postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieren hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted ese regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida está protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. ¿No? O sea, obviamente todo el mundo sabía quién era David y que a David lo estaba persiguiendo, ¿no? Porque querían su vida y que David iba a ser el rey del pueblo de Israel, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces ella impide que David haga justicia por su propia mano y manche su reino. Esto es algo muy importante, hermanos, porque la reacción, digamos, carnal de David, pues era acabar con la vida de Nabal. Pero la sabiduría de Abigail impide que David se haga justicia por su propia mano. Y después esto David se lo agradece a ella, ¿no? Y le da gracias a Dios porque ella interviene para que no pues existiera ese derramamiento de sangre a causa de la furia y de la ira que David sentía en ese momento, ¿no? Entonces, de aquí también podemos sacar enseñanza en el sentido de que la actitud negligente de Nabal pues puso en riesgo la vida de Abigail, ¿no? Y ese es el tema que hoy nos ocupa en realidad en esta tarde, la seguridad de la mujer en el hogar. Es muy importante que nuestras acciones, tanto el varón como la mujer, pues piensen las consecuencias que esto puede traer. A veces los conflictos que podemos tener inclusive con nuestros vecinos, pues puede desencadenar en poner en riesgo a la familia, ¿no? Porque es gente que no es temerosa de Dios, a veces nos buscamos o a veces nos agreden los vecinos por diferentes circunstancias, y si nosotros entablamos una discusión o somos agresivos o devolvemos mal por mal, pues esto va a desencadenar en inseguridad para la familia. Ponemos en riesgo no solamente a nuestra esposa, sino también a nuestros hijos. Entonces, aquí es muy importante siempre pedir la sabiduría de nuestro Dios para saber ante las circunstancias cómo reaccionar, cómo responder, cómo contestar, cómo de alguna manera manifestar que somos hijos de Dios ante posibles agresiones o ante posibles injusticias que muchas veces pues somos objetos los hijos de Dios. Pero en todo momento estamos siendo puestos a prueba. Nuestro testimonio es el que debe de estar siempre presente en nuestra mente, cómo actúa un hijo de Dios o cómo hubiera reaccionado nuestro Señor Jesucristo o qué es lo que Él hubiera hecho en nuestro lugar. Uh-huh. Porque bueno, también aquí David, una vez que escucha a Abigail, le dice David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si tú no hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive, ¿no? A veces también como mujeres nosotros jugamos un papel muy importante por todo lo que tú acabas de mencionar. A veces nosotros,
o si somos un poco impulsivas, podemos generar cierto conflicto y poner de alguna forma también en nuestro hogar o nuestro esposo, nuestros hijos en peligro, ¿no? Por ser imprudentes. Claro. Ujú. Ahora, hermanos, nos toca el tercer punto, que es la respuesta de David. Eh, Vemos cómo David agradece a Dios por la intervención de Abigail. David lo ve como pues un acto providencial, un acto de Dios directamente, de cómo le impide a él derramar sangre, pues a través de este acto. Entonces, pues una de las cosas que produce la sabiduría de Abigail era justamente evitar que David derramara sangre, ¿no? No sé si quieres comentar algo. Bueno, sí, y una vez que él le agradece por haber hecho este acto y de haberlo de alguna forma también impedido hacer el mal, acepta su comida, o sea, se ve que pues sí estaban hambrientos, ¿verdad? Querían comer, acepta la comida que ella le había llevado y ella regresa de alguna forma también tranquila a su casa, ¿no? Y también, bueno, otra cosa que pasa aquí importante es que David se quedó realmente impresionado por Abigail. No nada más yo creo que por su apariencia física, que nos dice que era de un rostro hermoso, sino más bien de su sabiduría, de su inteligencia, de cómo manejó las cosas, de qué palabras utilizó para haber tranquilizado a David de haber cometido algo que se hubiera arrepentido después, ¿no? Entonces fue una mujer demasiado prudente y demasiado sabia. Uh-huh. Y luego ya Ah, vemos, ajá, porque antes algo importante, porque ella cuando ya se despide de él le dice que no se olvide de ella, ¿no? O sea, no se olvide de ella. Y yo creo que cuando él llegara a ser rey, pues que tomara en cuenta este acto que ella había hecho con él, ¿no? De alguna forma. Ujú, sí, y vemos que al final, pues, él se casa con ella, ¿no? ujú. Las circunstancias, eh, de alguna manera, eh, pues suceden así para que eh, ella pierda a su esposo. En realidad, fue No lo vamos a ver en el una siguiente. actitud directamente de Dios hacia su esposo, y entonces eso le da la oportunidad a ella de casarse con David. Ujú. Ahora vamos a ver en el punto número 4 la muerte de Nabal. Hermanos, esto es muy importante que tomemos nota. No solamente Nabal eh, pues es considerado como un hombre necio. Todo aquel que no tiene temor de Dios, todo aquel que no se conduce bajo los estatutos y lineamientos que Dios ha establecido, es considerado como un hombre necio. Pero en este caso, pues la muerte de Nabal responde por un lado a su necedad, a su mal proceder, a su mal corazón, y también pues a su manera de vivir. Él vivía una vida de libertinaje. Vemos que cuando la esposa regresa después de haber hablado con David, pues él estaba en plena pachanga, ¿no? Ujú, que había hecho Eh, Estaba un completamente banquete. ebrio, Ujú, había tomado de más, y todo eso pues habla de una conducta de un hombre que no tiene temor ujú, no tiene temor de Dios, ¿no? ujú. Pero ella nuevamente es sabia, ¿no? Porque en ese momento no lo confronta ni le dice absolutamente nada, sino lo vio que estaba ebrio y bueno, ella se esperó hasta el día siguiente para poder hablar con él y como dice su palabra, una vez que ya habían pasado los efectos del alcohol, ¿no? Entonces es cuando ella aprovecha y le platica lo que había sucedido, lo que había hecho. Y dice la palabra de Dios que fue tal la impresión de lo que Abigail le platicó a Nabal que en ese momento le dio un infarto, ¿no? Y que quedó paralizado el hombre. Y no pasaron más de 10 días cuando realmente Dios tomó la decisión de quitarle la vida a Nabal. Mm. Así Ujú, es, Dios lo llama a cuentas a Nabal y muere, ujú, ¿no? Entonces,
Vemos ahí que no solamente era abominable a los ojos de David, sino también a los ojos de Dios. Exacto. Y bueno, efectivamente, una vez que Nabal se muere, pues, David se acuerda de Abigail, él se entera de que Abigail había quedado viuda y manda a sus siervos para que hablen con ella y para que se pudiera casar con ella, ¿no? O sea, realmente es un poco complicado, ¿no? Para nosotros poder entender las cosas, porque efectivamente aquí en esta historia no nos platican cómo fue que se casaron Abigail ni Nabal, ni cómo la trataba Nabal. Abigail realmente no podemos decir que recibía violencia. Seguramente era y tan necio y tan conflictivo el hombre que sí, Abigail no creo que haya sido una vida muy agradable junto a Nabal. Sin embargo, no nos los mencionan aquí en su palabra, ¿no? No sabemos, en esa época recordemos que los matrimonios muchas veces eran acuerdos entre los padres y les daban a las hijas, ¿no? Sin tomar en cuenta la opinión de las hijas, sino las daban en casamiento. Y bueno, Nabal era un hombre rico, entonces seguramente pues su padre y él hicieron un trato y Abigail tuvo que unirse con este hombre como esposa, ¿no? Y aquí nos dice algo muy importante, ¿no? Actualmente hay muchas mujeres, ¿no? Que se dejan llevar por lo económico, que les atrae lo económico o el poder que pueda tener un hombre en el poder adquisitivo y decir, bueno, este es un buen candidato, tiene el dinero, tiene las posibilidades para darme una buena vida, no importa si es del pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, y esto va a traer conflictos al final del camino, ¿no? A las decisiones que nosotros como mujeres tomamos de no considerar a Dios en esta decisión de con quién vamos a unir nuestra vida, pues efectivamente puede traer consecuencias muy tristes y muy dolorosas. No seguramente las va a traer, ¿no? No sé si quieras comentar algo. Sí, como dice aquí los puntos que estamos tocando, no sabemos por qué Abigail se unió con Nabal, pero esto, hermanas, nos lleva a ver que la mujer también es un factor importante de su propia seguridad, es decir, con quién se va a casar, ¿no? O sea, lo que estaba comentando mi esposa, de que a veces nos dejamos llevar por el aspecto económico, por que vemos que a lo mejor el candidato tiene un futuro prometedor, entonces la mujer se deja llevar por eso, cuando en realidad lo que debemos de buscar es lo que rige a un hombre cristiano, que es el temor a Dios y la manera de conducirse. Eso es lo que de alguna manera puede garantizar la seguridad de la mujer dentro del hogar, porque si la mujer se llega a casar con alguien que no es temeroso de Dios, un hombre violento o un hombre necio como Nabal, pues lo único que va a traer es desdicha para la vida de la mujer. Entonces, pues sí, cómo lidiar con un hombre necio, pues solamente el Señor nos da la sabiduría para eso. Si en algún momento nos toca lidiar con una persona así, pues el único que nos puede dar la sabiduría es nuestro Dios, ¿no? Pidámosle a Él en todo momento sabiduría para poder tratar a nuestro cónyuge y ver si de alguna manera nosotros podemos ayudarlo para que enmiende los errores que de alguna manera nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros sacamos como conclusión en esta tarde, la seguridad de la mujer en el hogar, pues viene también desde el principio con quién decidimos casarnos, con quién decidimos unir nuestra vida, que sea de preferencia un hijo de Dios, un hombre que se conduzca bajo el temor de Dios, ¿no? Así es. Entonces, hermanas, pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio en esta tarde de compartir con ustedes este pasaje y que sea de bendición para nuestras vidas.
Vamos a orar. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos diste, Señor, de meditar en tu palabra, de ver lo importante, Señor, que es actuar con sabiduría. Señor, tu palabra dice que basta con que nosotros te pidamos, Señor, sabiduría para que tú nos la des a nosotros. Y Padre, te rogamos que esta sabiduría, Señor, la podamos aplicar para la gloria de tu nombre. Que podamos conducir nuestras vidas bajo el temor tuyo y buscando siempre, Señor, tu dirección. Bendice a nuestras hermanas de la Sociedad Ana. Padre, gracias por sus vidas y que estos mensajes, Señor, que has puesto en nuestro camino, pues sean de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda la gente que pongas a nuestro alrededor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les Adiós, bendiga, mis hermanas. hermanas. Gracias. Que Dios las cuide. Bye.